Fe es una palabra a la que recurrimos cuando no tenemos control, cuando el resultado no está garantizado, cuando elegimos confiar en lugar de entrar en pánico. Lo llamamos un salto de fe. Nos decimos a nosotros mismos que mantengamos la fe. ¿Pero eso es realmente lo que es la fe? La fe no es solo algo en lo que creemos, es algo que vivimos. Cuando la vida se pone difícil, cuando las palabras son fáciles pero la obediencia no, cuando la presión revela lo que realmente hay en nosotros, ¿qué es la fe verdadera? La fe perdura, la fe madura, la fe ve a las personas como Dios las ve. La fe va más allá de las palabras y se convierte en acción. La fe nos transforma. Porque una fe viva nunca está oculta. Escucha, actúa, ama, perdura. La fe verdadera es la respuesta inevitable a un regalo que nunca podríamos merecer. Hoy vamos a terminar lo que es la lectura del capítulo 1, donde estaremos hablando acerca de la palabra. Y si hay algo que desde ya puedes guardar en tu corazón, es que hemos estado trabajando que el capítulo 1 y los versículos que vamos a ver hoy, el énfasis está en la madurez. De que como cristianos tenemos que ser maduros, y esa madurez nos invita a nosotros a hacer tres cosas importantes. Hoy vamos a hablar de tres cosas importantes. Primero, desechar lo malo que hay en nosotros. Segundo, recibir la palabra. Y tercero, ponerla en práctica. Esas son las tres cosas que debemos de hacer. Pero antes de profundizar en estas, vamos a hablar un poquito del contexto. Recordar el contexto que vemos en Santiago 1. Como bien sabemos, esta carta la está dirigiendo Santiago a los cristianos que han sido dispersados por la persecución. Ese es el contexto inmediato de este capítulo. Cristianos que estaban en medio de la prueba, una prueba muy pero muy grande en sus vidas, pero a pesar de lo muy duro que podía ser lo que ellos estaba pasando, lo muy duro que podía ser esa persecución que ellos estaban pasando, eso no justificaba un mal comportamiento de parte de ellos como cristianos. Es decir, el hecho de que las cosas estén difíciles, el hecho de que mi mundo se me esté cayendo a pedazos, eso no significa que yo pueda dejarme llevar por la ira, por la inmundicia, por la malicia, por las cosas como esas. Y hablamos un poquito por un breve tiempo la semana pasada acerca de eso. Y es que la adversidad, la circunstancia difícil, la prueba, nunca, pero nunca es excusa para que un cristiano actúe de una manera inmadura en la fe. Y cuando hablo de actuar de una manera inmadura, me estoy refiriendo a hacer cosas contrarias a lo que la palabra nos dice que no debemos o debemos hacer. Entonces, por eso Santiago le recuerda a los cristianos perseguidos de ese tiempo lo siguiente. Si me acompaña, voy a estar leyendo de la traducción Biblia de las Américas en el versículo 19 y 20, Santiago capítulo 1. Para empezar vamos a leer solamente el versículo 19 y 20. Dice así: esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Wow, qué hermoso. Santiago quería que los cristianos de su época entendieran que ellos debían de ser rápidos. ¿Para qué? ¿Para enojarse? No, rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse. Y recuerden, estos cristianos no estaban en una playa viéndose las caras, dándose un bronceado. No, al contrario, estos cristianos estaban en medio de la prueba. Y lo que pasa es que en medio de la prueba la tendencia del ser humano suele ser todo lo contrario a lo que acabamos de leer. Cuando estamos en la prueba no queremos escuchar a nadie. Hablamos de más, nos quejamos. Y por supuesto, en menos de un minuto ya nos enojamos, nos preguntamos: Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando? Este miércoles tuve el privilegio de estar en la clase con el hermano Roberto y estábamos hablando brevemente de Juan capítulo 11, esa historia donde Jesús resucita a Lázaro.
Y recuerdo que hablábamos de que como cristianos, según esa historia nos enseñaba de que a veces nos apresuramos mucho de preguntar el por qué. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y debe de haber un cambio en nuestro lenguaje, no por qué, sino para qué. Y cuando vimos el versículo 15 de Juan 11, la palabra nos dice que había un propósito en la prueba y era para que ellos creyeran. Para que creyeran, y la misma historia nos muestra que incluso judíos religiosos creyeron en ese día en el Señor gracias a la prueba que estaba pasando Marta y María. Pero el versículo 21 nos muestra que a Marta no le gustaban las cosas. Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántos nos hemos hecho una pregunta como esa? Y yo no creo que cuando Marta dice eso estaba contenta. Yo no creo que Marta estaba súper feliz, no, al contrario, de seguro había angustia, de seguro había tristeza, de seguro había impotencia. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no estaría sepultado. Y nosotros en medio de la prueba en muchas ocasiones nos hacemos la misma pregunta: Señor, ¿por qué permitiste eso? Señor, si hubieras hecho esto, Señor, si hubieras hecho lo otro. La realidad es que muchas de las personas son rápidas para enojarse. Y lo peor incluso es que a veces nos enojamos por las cosas más pequeñas. Que el hermano no me saludó. No, que el pastor me pasó por el lado y no dijo nada. Que me miró de esta manera. No, pero eso no pasa aquí en esta iglesia, ¿verdad que no? Eso es en otros lugares. Pero la palabra hoy nos recuerda que el enojo humano no produce la rectitud de Dios. Por eso tenemos que ser lentos para enojarnos. Y créame que este consejo de escuchar más, hablar menos y enojarnos menos es un buen consejo para todo. No solamente en medio de la prueba, en medio del matrimonio, el trabajo, ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Tomen nota, porque créanme que cuántos dolores de cabeza no nos evitaríamos si ponemos esto en práctica. Eclesiastés 7:9 lo pone de la siguiente manera: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. O sea que hay una persona que se caracteriza por enojarse rápidamente. Y según la palabra no debería de ser el cristiano. Aquella persona que se enoja rápidamente, la palabra lo describe como los necios. No seamos como los necios, al contrario, desechemos el enojo, desechemos cada una de estas cosas, porque como cristianos debemos de desechar todo lo malo. Debemos de desechar todo lo malo, toda la malicia, para así poder caminar en madurez. Muchos de nosotros quizás llevamos años como cristianos, pero a veces actuamos como si fuéramos recién convertidos en algunas áreas de nuestra vida. Y Santiago nos recuerda en el versículo 21, la primera parte, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Hoy la palabra nos recuerda que tenemos la responsabilidad como personas que están en la fe de desechar lo malo, de desechar lo sucio, de desechar cada una de esas cosas que no son del agrado de Dios. En cierta manera no se puede recibir lo nuevo de Dios mientras todavía sigo abrazando lo viejo del hombre. Por eso hay que desechar muchas cosas en nuestra vida que no son del agrado de Dios. El año pasado tuvimos un tiempo analizando la carta de Colosenses. Y ayer en la noche meditaba en el capítulo 3, versículo 8 y 9. Colosenses nos dice de una lista de cosas que hay que desechar, que hay que dejar a un lado. Y dice así: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Y yo le doy gloria a Dios que esta lista no me la inventé yo, sino esta lista es inspirada por nuestro Dios para nosotros. Y somos llamados a desechar cada una de esas cosas. Cuando usted ve Colosenses 3, el versículo 13 nos dice que en Cristo nosotros hemos sido muertos y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, en Dios.
Así que el llamado a la madurez espiritual, el llamado a desechar estas cosas, es como todo. Si una persona quiere adelgazar unos kilitos, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Seguir comiendo grasa? ¿Seguir comiendo fritura, harina? No. Hay que cortar esas cosas si queremos adelgazar. Se corta la grasa, frituras, harina. Si una persona quiere que su jardín florezca, tiene que desechar, cortar la mala hierba que a veces quiere salir y comerse el jardín. De una manera muy pero muy similar, el cristiano, para madurar, para seguirse moviendo a la dirección que Dios lo ha llamado a moverse, necesita morir a las cosas de la carne. Necesita desechar todo lo malo. Desechar la ira, el enojo, malicia, maledicencia, mal lenguaje, la mentira. Y por ahí sigue la lista si continuamos leyendo más la palabra. Cuando se trata de la ira, aún sigues enojándote rápidamente. Coloquialmente muchos de nosotros a veces bromeamos, ¿no? Esa persona es mecha corta, que ni siquiera le han dicho ni hola y ya mira, se levantó con el pie izquierdo y ya te dijo de todo. La palabra nos dice que no podemos ser así, lentos para enojarnos. Cuando se trata de desechar los malos hábitos, ¿qué malos hábitos todavía hay en nosotros? Quizás si vemos el contenido que miras en internet, ¿qué contenido miras? Hay que desechar todo contenido inmoral, dejarlo a un lado. Cuando se trata de la lengua, muchos antes de Cristo no sabíamos más. ¿Y qué hacíamos? Decíamos malas palabras, respondíamos con gritos, groserías. Pero el mismo Santiago 1, versículo 26, voy a saltar un poquito, dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La importancia de refrenar esa lengua, un miembro tan pequeño. Y no me quiero adelantar, porque como iglesia vamos a tocar el capítulo 3 de Santiago, y créame que tiene mucho que decir acerca de la lengua. Y ya pronto en febrero vamos a tomar 2 domingos para hablar de la lengua. Así que mira, ya los estoy viendo a todos. Todos tienen que venir. No es que el pastor dijo que hablar de la lengua, yo no puedo ir para eso. No, vamos a estar hablando de eso, pero brevemente, ¿cómo luce tu hablar? ¿Sigues mintiendo? Hay que dejar la mentira según el texto. Hay que elegir decir la verdad sin importar las consecuencias que eso traiga consigo. La vida del cristiano, según Santiago, no puede ser una vida llena de inmundicias, no puede ser una vida llena de malicias, sino el cristiano en Cristo ha muerto a esas cosas. Antes de Cristo, claro que sí, todos nosotros éramos pecadores, todos practicábamos tales cosas, pero ahora somos llamados a vivir, a andar en Cristo. Hoy en día este llamado de desechar cada una de estas cosas que no son del agrado de Dios sigue estando en pie. Y escúchame muy bien, es totalmente incompatible que un cristiano continúe viviendo de la misma manera que vivía antes de conocer a Cristo. No funciona de esa manera. Si yo antes decía malas palabras, si antes fornicaba, si antes estaba en pecado, pues ahora que tengo una nueva vida en Cristo, pues vivo diferente. Mi vida es transformada porque eso lo hace el Señor. Es incompatible venir a Cristo y seguir viviendo la misma manera de vivir que como éramos antes. En Cristo somos llamados a morir a esas cosas, somos llamados a abandonarlas por completo, a desecharlas. Y te pregunto en esta tarde, ¿qué es lo que Dios te está llamando a ti a desechar de tu vida hoy? ¿Qué hay en tu vida que necesitas la ayuda del Señor y decirle: Señor, tengo que desechar esto, ayúdame? Uy, pastor, pero estábamos celebrando el aniversario, todo tomó un torno, mis hermanos. Ahí se predica la palabra y esto lo dice la palabra. Hay que desechar lo malo. Y es entonces, como somos llamados a desechar, también hay un llamado muy importante, y es el segundo, de que debemos recibir con humildad la poderosa y transformadora palabra de Dios. Hay un llamado a desechar, pero también un llamado a recibir
Claro que sí, somos pecadores, pero la gracia del Señor es tan grande que Él nos ha dado su palabra. Pero nosotros tenemos que recibir esa palabra con humildad. Con humildad. Esto es algo de suma importancia. Muchos de nosotros cuando leemos Santiago 1, nos enfocamos más en lo que viene. Y no se preocupe, ya vamos allá. Nos enfocamos lo bonito que suena. Hay que ser hacedores, no solamente oidores. Ya vamos para allá, no está mal enfocarnos en eso. El problema está que a veces solemos pasar por alto una gran verdad que anticipa el ser un hacedor. Y es que antes de ser un hacedor de la palabra, primero tengo que recibir esa misma palabra en mi vida. Claro que sí, queremos ser hacedores de la palabra, pero primero tienes que recibir esa palabra en tu corazón. ¿Cómo vas a aplicar? ¿Cómo vas a ser un hacedor de algo que aún no has recibido en tu corazón? ¿Cómo vas a dar algo que no tienes? La palabra lo dice, porque hemos sido perdonados, entonces nosotros podemos perdonar. Porque Dios nos ha consolado, entonces nosotros podemos consolar a otros. Porque hemos recibido la palabra, entonces podemos ser un hacedor de la palabra. El versículo 21 termina de la siguiente manera. Santiago 1:21, la segunda parte dice: recibir con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Qué hermoso es esto. Hay poder en la palabra de nuestro Dios. Es poderosa para salvar tu alma, porque la palabra de Dios no vuelve, no retorna vacía, sino perdura para siempre. Así que esa palabra tiene poder. Oh, pero hay que recibir la palabra. Hay que aceptar esa palabra en nuestros corazones, y eso requiere humildad. El ser humano, y voy a hablar de eso en unos instantes, no quiere someterse a la voluntad de Dios, y por eso muchos no reciben la palabra. Requiere humildad someterse al único Dios verdadero. Y mira esa palabra tan importante, la palabra implantada, esa palabra que ha sido, en pocas palabras, sembrada en el corazón de nosotros. Y cuando vemos las parábolas, una de ellas es la parábola del sembrador, nos dice que hay diferentes tipos de corazones. Está el corazón que sí la recibe, pero hay otros terrenos que no recibe esa palabra, donde esa palabra no fue recibida y no puede crecer, no da fruto. Ahora bien, vamos a ver si me sale esto. Mi hermano, ustedes lo conocen, él es doctor y sabe mucho de la medicina. Y ayer, en honor a mi hermano, estaba investigando un poco de medicina y estaba investigando y hablemos en un momento por lo que es un implante de un órgano. Piensa en un momento lo que es un riñón, un hígado, que es implantado en un nuevo cuerpo. ¿Sabía usted que cuando un órgano es implantado en un nuevo cuerpo, el cuerpo receptor debe aceptarlo? Una vez aceptado por el cuerpo, ese órgano comienza a funcionar adecuadamente. Ahora bien, en dado caso que el cuerpo no lo acepte, en dado caso que el sistema inmunológico del cuerpo receptor rechace el órgano por muy bueno que esté, es atacado y deja de cumplir su función, y ya la vida de ese paciente quedaría en grave peligro. Así que el problema no está en el órgano. Créame que cuando van a hacer un implante se aseguran que ese órgano esté bueno y sano. El problema está de cómo responde el cuerpo receptor. Escúchame muy bien, de una manera muy similar a esta, cuando Santiago nos dice recibir con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar, el problema no está en la palabra es poderosa. El problema está en el corazón del ser humano que rechaza la palabra de Dios. El ser humano en su esencia, en su condición de pecador, en la condición espiritual en la que está muerta en sus delitos y pecados, rechaza la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Ese es el corazón del ser humano. Ese solía ser el corazón de cada uno de nosotros, un corazón de piedra,
Un corazón donde no entraba la palabra. Un corazón que cambió la verdad de Dios por la mentira de este mundo, que en vez de servir al Creador, prefirió servir a la criatura. Ese es un gran problema que vemos desde la caída del Edén. El problema está en el corazón del ser humano, que rechaza, que cambia la verdad por la mentira de este mundo. Y esto es triste, pero es la realidad. Vivimos en una época donde cada vez más y más la gente no quiere saber nada del cristianismo, no quiere saber nada de la Biblia. Las estadísticas muestran que el porcentaje del cristianismo va en decadencia en los Estados Unidos. Triste, pero hay vidas, muchos rechazan esa palabra y nos preguntamos ¿por qué? Y para muchos simplemente rechazan la palabra porque no hay humildad, porque no les gusta el contenido que hay en ella. Son personas que quieren vivir la vida a su manera y no quieren vivirla como Dios quiere que vivan la vida. Muchos tienen simplemente, como lo dice 2 de Timoteo 4, versículo 2 en adelante, tienen picazón para oír lo que ellos quieren. Tienen esa comezón de oír lo que ellos quieren. Y es triste ver personas rechazando el mensaje de la palabra. Pero a la misma vez esto no es sorpresa para nosotros, porque hay personas que simplemente quieren escuchar cosas conforme a sus propios deseos, conforme a lo que ellos quieren, y no les gusta ser confrontados por la verdad. Y es que así es el ser humano. Cuando alguien viene y nos dice algo que estamos haciendo mal, ¿cómo nos sentimos? No, confronta, no nos gusta ser confrontados, pero es que la palabra de Dios está supuesta a ser una espada de doble filo que corta, que quita, que penetra, que tiene que mostrarte lo que tú estás haciendo mal. Y por eso una vez más requiere humildad de decir, ¿sabes qué? Dios es el que está en control y tengo que someterme a Él. Pero tú que me escuchas el día de hoy, olvidémonos por un minuto de aquellos que rechazan. Te pregunto, ¿tú cómo estás? ¿Rechazas la palabra de Dios o la recibes? ¿Rechazas la palabra de Dios o la recibes? Y no me digas que aceptas un poquito de aquí, un poquito de allá y otras cosas que no trabajas. O la aceptas toda o no la estás recibiendo. Créame que hay muchos lugares hoy en día llenos, que no sé ni siquiera si llamarlos iglesias o no, que predican de todo menos de lo que la palabra dice. Muchos lugares hay así. Pero tú que estás acá el día de hoy, ¿qué tú quieres? Mira, este es el consejo de Dios para nosotros. Todo, cada una de sus letras, de sus palabras, de sus páginas son aplicables para nosotros. No y no. Busques qué es lo que aplica y no te oses a decir de que hay cosas que no, es todo el consejo de Dios. ¿Estás rechazando la palabra o la recibes? Mi anhelo profundo es que tanto yo como cada uno de nosotros podamos atesorar, podamos desear, podamos añorar la palabra de Dios más que nada en esta vida, porque es la palabra de Dios que es algo vital para cada ser humano. Piensa por un momento, el Dios todopoderoso, el Dios que habita en las alturas, el Dios que creó los cielos, el universo, que te creó a ti, el Dios que creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza, y que según Efesios somos hechura suya. En otras palabras, somos la obra maestra de Dios, somos portadores de su imagen. Ese Dios nos ha dejado nada más y nada menos que el manual de vida que Él quería para nosotros, un libro de instrucción para nuestro propio beneficio. Créeme que cuando la palabra te dice no forniques, que te esperes al matrimonio, cuando la palabra te dice no mientas, cuando la palabra te dice desecha lo malo, eso lo hace por tu propio bien. Y por eso no hay nada como apegarse y recibir la palabra de Dios. El salmista decía en el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Muchos de ustedes conocen, yo crecí en Venezuela y algo que era habitual es que a veces en la noche, esos apagones, se va la electricidad y si no tenemos una linterna o algo por ahí y uno trataba de caminar,
¿Cuántas veces no me pegué en el dedito pequeño? Con la cama, con algo, y eso duele, mis hermanos. ¿Pero por qué? Porque no había luz, no podía ver. Imagina vivir tu vida sin la lámpara de la vida. Qué duro es eso. ¿Cuántos tropezones no te vas a dar? ¿Cuántas caídas no te va a dar? Imagínate que esté todo apagado y yo siga caminando porque no tengo luz y me caigo aquí. De una manera mucho más grande, la lámpara, la luz a nuestra vida es la palabra, porque alumbra el camino donde tú y yo debemos de seguir. La Biblia es ese manual de instrucciones que necesitamos para así vivir una vida conforme a la voluntad del Creador. Y qué hermoso es que hoy nosotros le pidamos a Dios que nos dé un corazón receptivo. Un corazón que esté dispuesto a atesorar la palabra, de que sí, van a haber momentos que me confronte y debería de ser así. Pero es necesario ser confrontados. Es necesario ser convencidos a través del Santo Espíritu, a través de su palabra, de cosas que debemos de cambiar. Mis hermanos, cuando Jesús vino y estuvo en su ministerio acá, Él no fue adorado por todos. Fue rechazado. ¿Por qué? Porque venía a hacer cambios radicales. Y la gente no le gustaba eso. Mis hermanos, cuando vemos la palabra de Dios, sus enseñanzas son aplicables, sin importar la circunstancia, la edad, la etapa en que te encuentres. Es un libro que no pasa de moda, sino que transforma a diario la vida de su lector. Transforma a diario la vida de su lector que recibe la palabra. Muchos quieren cambiar, muchos quieren dejar malos hábitos, muchos quieren vivir una vida plena, muchos quieren ser transformados, pero recuerda que la transformación espiritual empieza al recibir la palabra de Dios en tu corazón. Ven a Cristo y Él te transforma a través de su palabra. Pero si vas al mundo, si vas al otro lado, ¿cómo vas a cambiar? Una verdadera transformación del hombre, del espíritu, empieza con la palabra de Dios. No hay otra manera. Ven a Cristo y Él a través de su palabra te transformará. La palabra de Dios, según lo que leemos acá en Santiago, transforma. Nos está diciendo que es poderosa para salvar. ¿Y qué es la salvación? La salvación es una transformación en que antes una persona estaba en tinieblas, en pecado, y ahora está en la luz, ahora vive en Cristo. Esa es una transformación. Lo hace la palabra. Por eso te digo una vez más, recibe esa palabra en tu corazón. Pero ¿sabes qué pasa frecuentemente con algunos? Estamos en el servicio y nos decimos a nosotros mismos: ay, qué malo que no vino esta persona. Esa palabra era para ella. O nos decimos, vemos a un hermano al salir: qué bueno que estuviste aquí, esa palabra era para ti. O a veces estamos allí, escuchamos algo que dice este pastor loco y le echamos el codito a la persona del lado, mira. O quizás nuestro vecino está por allá y le decimos: mira, escucha, le hacemos la ceñita, o mira, presta atención. Pero no, eso no pasa aquí en esta iglesia, ¿no? Yo estoy hablando en otros lugares que me han invitado. Ay, mis hermanos, el problema está que a veces nos las pasamos domingo tras domingo escuchando mensajes y ninguno es para nosotros. Cada mensaje es para los demás, pero ninguno es para ti. No puede ser así. Aquí se viene todos los domingos al recibir la palabra con humildad, como lo dice el texto de Santiago. Cada domingo Dios tiene algo para ti. La pregunta es: ¿tu corazón está abierto al recibirlo? Ven cada domingo con un corazón receptivo, con la humildad de decir: Señor, habla hoy a mi vida. Y créeme que el Señor te va a hablar a través de su palabra, que es perfecta, que es segura, que es recta, que es pura, que es limpia, que es verdadera, que es deseable más que el oro, que es más dulce que la miel que destila del panal. Por eso el salmista en el Salmo 19 dice lo siguiente acerca de la palabra del Señor: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegra el corazón.
El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Esa, damas y caballeros, es la palabra del Señor. Más deseable que el oro, más dulce que la miel. Hay un gran valor cuando tú recibes la palabra. Hay un gran valor cuando nos apegamos, cuando nos aferramos a ella en todo momento. No hay nada más, no hay otra cosa que se compare con la palabra del Señor. Pastor, es que Dios no me habla a mí. Lee la palabra y léela en voz alta. Él te habla a través de su palabra. Ahora bien, hemos hablado de dos cosas importantes: desechar, de recibir. Y una vez hemos recibido la poderosa palabra de Dios, es entonces que ella empieza a hacer un trabajo en nosotros, que empieza a transformarnos, y así entonces nosotros podemos ejercitar, obedecer, poner esa palabra en práctica. Y eso me lleva al tercer punto de esta tarde para ir terminando. Tú y yo debemos poner en práctica la palabra y ser obedientes de ella. Debemos poner en práctica la palabra y ser obedientes a ella. Si verdaderamente la hemos recibido, pues entonces la llevaremos en práctica. Yo no sé usted, pero yo, cuando estaba creciendo, había una frase que mi mamá me decía casi todos los días. Y me decía mi mamá: Jim, es que yo le digo a usted una cosa y le entra por un oído y le sale por el otro. Oh, y créame que cuando mi mamá me decía eso, no estaba feliz conmigo. Bueno, gloria a Dios, no fui el único, ¿no? que le dijeron eso creciendo. No nos gusta personas así que le decimos una cosa y mira, y va y hace la otra. No. ¿Cuánto más nosotros tenemos que recibir, mantener esa palabra y llevarla a la práctica? Ahora sí, y sin más preámbulos, vamos al versículo 22 de Santiago 1. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Ser hacedores, es más, digámoslos todos juntos. Vamos a hacer algo que no habitúo a hacer. 1, 2 y 3. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. No solo debemos escuchar la palabra de Dios, tenemos que ponerla en práctica. Y la clave de esto está en hacer lo que tenemos que hacer. Lo que hemos recibido, pues eso mismo pongo en práctica. Y me encanta que Santiago nos da un ejemplo. Mira, en dado caso que alguien no entienda lo que yo estoy diciendo, vamos a ver los versículos 23 al 25 de Santiago 1. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Mira eso. Imagínate por un momento, levantarnos en la mañana, de repente nos vemos en el espejo y no sé si le ha pasado, tomamos unos 2, 3, 4 pasos y ya va. ¿Qué es lo que acabo de ver? Y sabes algo, la realidad es que esto nos pasa. No estoy diciendo con el espejo, pero de una manera figurativa. Muchos de nosotros leemos en la mañana, tenemos nuestro devocional, abrimos el librito. Algunos leen capítulos, gloria a Dios por eso. Otros leen un versículo, 2 versículos. Y estamos ya al final del día. ¿Qué fue lo que leí esta mañana? Se nos fue. Y quizás eso era lo que tenía que poner en práctica.
Espero que no sea así, pero es muy seguro que al salir de aquí, hoy hemos hablado de qué, de ser lentos para airarnos. Muy posiblemente una pareja hoy se monte en su auto y antes de encenderlo puede que tenga una discusión por algo pequeño. Lo escuchamos, todos los escuchamos aquí hoy, que tenemos que ser lentos para airarnos. Pero ¿qué es lo que pasa? Llevarlo a la práctica nos cuesta. No la retenemos y vamos a casa y nos olvidamos. Nunca olvidaré la historia que dijo el pastor José Manuel Sierra cuando estuvo en nuestra iglesia, que una hermana le decía: pastor, ¿sería posible que mi esposo se mude acá a la iglesia? Y el pastor le dice: bueno, he escuchado muchas cosas en mi vida, pero esa nunca la había escuchado. Y decía la hermana: sí, es que mi esposo aquí hace esto, aquí hace lo otro, aquí es un ángel, pero llega a la casa y ese ángel se transforma en un demonio. No puede ser así, mis hermanos. Seamos hacedores de la palabra, en la iglesia, fuera de la iglesia, en mi casa, fuera de mi casa, en mi trabajo, fuera del trabajo. Hay que retener lo que la palabra dice y llevarla a cabo en toda mi vida. Y créame, déjeme decirle, yo no estoy acá pegando gritos a usted, yo me los estoy pegando a mí mismo. Un hacedor eficaz de la palabra la mira atentamente, permanece en ella, según lo que acabamos de leer. La miramos atentamente, permanecemos en ella y por supuesto la llevamos a cabo. Y lo importante es que cuando tú practicas, cuando llevas a cabo la palabra, cuando eres obediente, según lo que dice el texto, somos bienaventurados, seremos bendecidos. Créeme que el que ha prometido esto es un Dios fiel que cumple lo que promete. Y si tú eres obediente, si tú cada mañana te levantas y dices: hoy muero a esa persona que veo en el espejo, hoy decido seguir al Señor, hoy me visto de Cristo y voy a andar conforme a su voluntad, a pesar de los problemas, a pesar de que una persona trate de quitarme el gozo, hoy yo voy a agradar a Dios y solo a Dios. Créeme que hay una recompensa en los cielos cuando agradamos al Señor, cuando somos obedientes, cuando decidimos darle la gloria a Él y no doblegar a las cosas de este mundo. Hay una gran bendición. Y hoy te pregunto en esta hora, tú que me escuchas, ¿eres un oidor simplemente o eres un hacedor? ¿Eres de los que viene y dice amén, aleluya, gloria a Dios, pero sales de acá y no pones nada en práctica? Eso demuestra que tú no has recibido la palabra en tu corazón. Mi anhelo es que yo y cada uno de nosotros seamos hacedores. Te pregunto, cuando salgas de este lugar en esta tarde, ¿qué vas a hacer con la palabra que se ha expuesto en esta tarde? Ponte de pie en esta hora, iglesia. Y me gustaría terminar con una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo en aquel sermón del monte, en Mateo capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 24 en adelante hasta el 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Gloria a Dios. Pero ¿qué nos dice el versículo 26? Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y la azotaron. ¿Y qué pasó con aquella casa? Y cayó, y grande fue su destrucción. Oh, Dios nos ha dado un manual. Y te pregunto, ¿estás llevando a cabo este manual? ¿Eres sabio o eres insensato?
Mi anhelo y deseo es que cada uno de nosotros salgamos de acá con un corazón, con el deseo de agradar a Dios sobre todas las cosas, de ser obedientes a su palabra, de llevarla a cabo. Porque créeme, el texto dice, va a venir el viento, va a venir la tormenta, van a venir los azotes, pero lo que te mantiene firme, si tú estás sobre la roca o si construiste en la arena. ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu vida? Una vez más, la madurez nos invita a ti y a mí a desechar todo lo malo, a recibir esa palabra en el corazón y a ponerla en práctica ella misma. Necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos humildad, necesitamos decir: Señor, ayúdanos. Y así como hablamos de un mensaje como hoy, hay gracia en el Señor y Dios nos ayuda. De que a pesar de que aún muchos de nosotros no somos hacedores, hoy es una oportunidad para decir: Señor, aquí estoy. Señor, hoy hago cambios en mi vida. Señor, hoy voy a poner en práctica todo lo que tu palabra me dice. No voy a escoger qué y qué no, toda tu palabra, Señor. ¿Qué tal si hoy buscamos del Señor, del único que es santo por siempre, del único que cuida de nosotros, y hacemos un compromiso a desechar cosas que hay que desechar, a recibir todo el consejo de Dios que es para tu beneficio, y un compromiso a ponerlo en práctica? Inclina tu rostro. Dios del cielo, venimos delante de ti, Señor, con gozo en nuestros corazones, porque mensajes como este, Señor, en que muchos de nosotros a veces nos sentimos incómodos, en que donde empezamos a sudar un poco, son necesarios en nuestra vida. Y te damos gracias porque un día como hoy, en tu libro estaba planeado que cada uno de nosotros estuviéramos aquí, Señor. Y tú sabes, Dios del cielo, que este mensaje primero me lo prediqué ya yo mismo, Señor. Y yo necesito de ti, Señor. Y cada uno de nosotros necesitamos de ti, Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, a desechar cosas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a recibir esa palabra tan hermosa que es un tesoro en nuestros corazones, a darle el valor que se merece en nuestras decisiones, en nuestra vida, en todo lo que hacemos, que el fundamento y el filtro sea tu palabra. Ayúdanos, Señor, también a llevarla en práctica. Que a pesar de que hay un mundo que la descredita, de que a pesar de que hay un mundo que quiere que hagamos lo opuesto a lo que tú enseñas, que nosotros podamos decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Que cada uno de nosotros, Dios del cielo, ayúdanos a decir: yo seré un hacedor de esa palabra. Dios del cielo, hoy te pido por esta iglesia, Señor. Estamos celebrando 2 años de tu bondad, de tu amor, de tu fidelidad. Y hoy somos recordados de la importancia de no desmayar, de la importancia de seguir buscando, de seguir siendo confrontados por tu palabra. Gracias te damos por este tiempo, Señor amado. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Sigue trabajando en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a desechar, a recibir y a poner en práctica. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, y la iglesia de Dios dice: amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y cante con nosotros.